Wow, la verdad creo que soñé mucho con este momento que no me imaginé que pasara tan pronto. En mi vida he tenido muchas historias increíbles y esta es una de ellas, en las que aún no encuentro las palabras suficientes para platicarles todo lo que he descubierto aquí. Pero algo que les quiero contar es lo siguiente. La mayor parte de mi vida se la he entregado a Dios y siempre había creído que era parte de la cultura mexicana el ser católico, y eso me ayudó a darle un sentido a mi vida. Pero hace un par de meses atrás me sentía en una crisis espiritual, mi corazón latía para darme vida, pero prácticamente yo me sentía muerto, me sentía cansado y hasta cierto punto me sentía sin Dios. Pero déjame te cuento cuál fue el origen de todo. En el 2020 fue un año en donde muchos cerraron las puertas de su corazón, pero yo fue donde decidí compartir un sueño y un regalo que Dios había puesto en mi corazón, compartirlo a Él. Lo que yo hacía en las redes sociales me llenaba tanto, pero hasta cierto punto yo me estaba quedando sin Dios. Comencé a rezar, a compartir videos, a hablar de Él, y ustedes ya conocen muy bien esta historia. Bienvenidos a un nuevo video de esta transmisión para poder ser más. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Baruch Chapa y me da Muchos de ustedes me conocieron por varios videos o por oraciones y muchos por el rezo del rosario. Pero siempre me sentía raro, me sentía que faltaba algo en mi vida, o más bien que alguien me faltaba nuevamente. Seguir a Jesús es complicado, es decirle sí a Él y renunciar a muchas de las cosas que te hacen sentir feliz, pero no te hacen sentir pleno. Y lo que yo quería para mi vida no era malo, pero no me hacía sentir pleno, así que dejé de lado muchos de los pensamientos, sueños, ambiciones e incluso algunas amistades para seguir caminando con Él. Claro, hubo crisis por seguir a Jesús, y bueno, antes de yo realizar este viaje estaba en crisis, pero lo que sí te digo es que esta ha sido la mejor decisión de mi vida, ya que me ha llevado a lugares que yo me imaginaba pero lo veía muy difíciles en vivirlos, una decisión en donde mis sueños se quedaban cortos. Todo lo que conlleva seguir a Cristo implica una renuncia, y ese sí a Cristo le da un sentido a la vida, le da un propósito a todo lo que hacemos cuando estamos unidos a Él. Y déjame te digo algo, los sueños y las metas de cada uno de nosotros son diferentes, y asimismo sucede con el origen de nuestra vida. Es diferente al de todos, pero es importante el origen de nuestra vida, recordar de dónde verdaderamente venimos. Y ahora te recuerdo que el corazón es una máquina perfecta que tiene un propósito, que es latir para darnos vida. Y como católicos tenemos el propósito de buscar el sentido de nuestros latidos, los cuales nos dan vida, y para eso siempre es importante regresar al origen de todo. Y bueno, como siempre quiero estar en la búsqueda constante del sentido del latido de mi corazón, la búsqueda constante de mi origen y la misericordia de Dios me llevó a buscar el origen de todo en el Vaticano. Bienvenidos a un nuevo video y verdaderamente creo que pues ya se dieron cuenta de qué se trata. Creo que es un video que ya les debía desde hace muchísimo tiempo, pero créanme que aún ni siquiera encuentro las palabras para describir qué fue lo que yo viví en esa semana estando en Roma. Estando encontrándome en mi origen, ¿no? Porque realmente yo traía una situación muy difícil y estancada, en donde ya la verdad ni siquiera quería hacer absolutamente nada. Y durante vaya pasando el video, ahorita les voy a ir platicando mi experiencia, una en Roma y dos sobre cómo sobrellevé una situación que me estaba afectando mucho en mi vida y que a raíz de pues haber ido a Roma, que la verdad obvio aquí, obvio aquí, no quiero justificar que para que te dejes de sentir triste, frustrado, cansado, tienes que ir a Roma. Obviamente no. Pero es una parte muy importante dentro de la rutina de uno mismo, que pueda seguir funcionando o que pueda seguir haciendo las cosas de una manera bien auténtica. ¿A través de qué? Saliendo de la rutina. Y creo que Roma fue lo que hizo en mí. Aparte, déjenme les platico un poco, ¿no? Pues yo estaba previo a la llegada a Roma. Yo había estado en la Jornada Mundial de la Juventud, que fue realmente pues uno de mis primeros sueños, ¿no? Estar en Lisboa. Recuerdo que yo empecé a soñar con esa actividad en el 2019, pero eso yo creo que ya se los contaré en el video previo de la JMJ. Ahorita estamos hablando de Roma. Y pues bueno, venía de la JMJ, hacía grandes rasgos, había hecho amigos de otros lados del mundo, había estado en Portugal, una cosa súper mega importante,
que pues haber estado en Portugal en la Jornada Mundial de la Juventud fue algo pues muy maravilloso y la verdad creo que me encuentro súper feliz por eso, ¿no? Después de eso, pues ya estando planeando la JMJ durante casi un año, pues ya tuve la dicha de conocer al padre Luis, que fue quien me ayudó como que a moverme ahí por Roma y anduvimos aquí y allá y conócele aquí, conócele poquito acá y conócele más o menos aquí, mira esto, mira el otro. Y realmente él tenía el control de todo. Yo creo que se lo dejamos a Dios, porque verdaderamente Roma la verdad no estuvo tan planeado así como de que vamos a ir aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. A diferencia yo creo que solo de 2 días que sí habíamos dicho o yo le había pedido al padre Luis que me ayudara a encontrar un poco para poder entrar a los museos del Vaticano y creo que ahí sí se ocupaba un día, la verdad que es un lugar muy hermoso y sí se ocupa un día. Yo creo que haré un video acerca de los museos del Vaticano y otras curiosidades de Roma porque la verdad no me quiero tardar más de 40 minutos en este video. Y créanme que es algo súper padrísimo todo lo que yo viví en Roma. Desde que hay reliquias de la Pasión, desde que las 4 basílicas mayores tienen cada una un toque auténtico. Entonces yo creo que sí, hay que hacer algún otro video para poder como que hablar bien de cada una de las cosas, ¿no? Entonces, regresando al tema de los itinerarios, no había un itinerario más que para los museos del Vaticano y yo quería conocer Asís. Mi sueño desde niño era conocer Asís y Asís es donde nace, es un pueblito en Italia, en donde nace San Francisco de Asís, vive, crece y pues realmente ahí inicia todo su monasterio y de hecho ahí aún está la tumba de San Francisco de Asís y la verdad es que es algo precioso y algo hermoso, ¿no? Entonces yo quería conocer así. Pero la verdad la ciudad no sabía ni siquiera por dónde empezar, ni mucho menos nada. Yo llegué ahí un 14 de agosto, era un lunes. Yo venía ya previamente el día miércoles o jueves aproximadamente. Yo había volado de Lisboa a Valencia para quedarme unos días en Valencia, España, con mi amigo el padre Salvador, que le mando un fuerte abrazo y verdaderamente a lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen. Entonces, pues yo estaba esos días con él y después yo el 14 de agosto vuelo a Roma. Aproximadamente eran como las 2 de la tarde. Y cuando yo llego y aterrizo a Roma eran ya las 4 de la tarde en el aeropuerto. Del aeropuerto a Roma les voy a dar este tip. Hay un tren que te lleva súper mega rapidísimo en menos de 40 minutos a la ciudad. Y creo que te cobra como, no recuerdo si eran como 5 o 7 euros. Pero es súper buen tip para que no gastes como que en trasladarte en taxis o buses o algo así. El tren te lleva a Roma Termini, que es una estación lo más cerca de el centro de Roma, ¿no? Entonces después de eso yo la verdad el padre Luis me decía, ¿tienes hambre? Yo le decía que sí porque no había comido como que muy bien ese día. Y aparte, pues mis emociones estaban al 100,000 porque desde siempre había querido estar en Roma, o sea, desde que yo había bajado y aterrizado en Madrid, yo dije, menso, ¿por qué no me fui directo a Roma? ¿Por qué no estuve pensando bien irme a Roma? Y pues bueno, la verdad es que tampoco a mí se me ocurrió, ¿verdad? Entonces, creo que la mejor experiencia fue dejarlo al último porque me tronó la cabeza. La verdad me tronó la cabeza Roma. Fue de las cosas más bonitas que pude haber hecho, pude haber tomado y sobre todo pude haber vivido. Pero bueno, entonces, para no hacerles tan largo esta historia de este primer día en cuando yo llegué, yo le decía al padre Luis, no hombre, vámonos así. Yo traía una mochila verde, que es la que como que en muchos videos han visto de esa temporada de Lisboa que es de esas famosas como de viaje, ¿no? Entonces yo traía esa mochila, pero la traía repleta porque traía cambios para una semana y la verdad estaba muy pesadita, ¿no? Entonces el padre Luis me decía, no, 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 no te preocupes, vámonos a la parroquia, dejas tus cosas y pues ya previamente, vamos a comer algo. Y yo le decía, no, 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 es que para qué ir a dejar las cosas en la parroquia, o sea, yo la verdad puedo, no me siento tan cansado como para poderle decir, no, 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 sabe qué mejor, absolutamente no. Entonces, bueno. El chiste es que, pues sí, me obligó a ir a la parroquia a dejar mis cosas para que no anduviera cargando. Y después nos fuimos a la Basílica de San Pedro, o sea, ir al Vaticano, ¿no? Entonces dejé mis cosas en la parroquia en donde iba a estar durmiendo, que era en la parroquia de él, del Padre Luis.
Y después nos fuimos a comer pizza verdaderamente italiana, o sea, una pizza italiana. Yo la verdad desconocía completamente el término de pizza italiana y creo que en México y en muchas partes de América esa parte de la pizza me vuela la cabeza porque digo, wow, esta es una pizza al tallo. La pizza al tallo quiere decir que es una pizza pues así de grandota, como una plancha, y tú pides el pedazo proporcional que a lo mejor tú te quieras comer, ¿no? Después de eso ya era algo tarde, así que la Basílica de San Pedro pues ya iba a estar cerrada, pero yo quería ver el Vaticano por fuera. La verdad fue una emoción muy grande el haber llegado porque yo decía, wow, o sea, ni siquiera intento ni comprendo cómo es posible que llegué hasta aquí. Ni siquiera sé cuál es el momento en el que logré llegar aquí al Vaticano. Estaba yo muy ansioso, tenía demasiado sentimiento encontrado en ese momento y pues yo la veo y fue como que un wow, o sea, estoy afuera de la Basílica de San Pedro y mañana primeramente Dios, lo primero que haré será venir a conocer la Basílica de San Pedro. Entonces, la cabeza me estaba tronando en ese momento, yo estaba súper mega emocionado, súper mega contento, ni siquiera, o sea, creo que eran muchísimas las cosas que me estaban sobrepasando en la cabeza, pero al final, créanme, al final fue lo más padre que pude haber hecho en mi vida. Después de eso, pues total, yo les recomiendo, verdaderamente este es un tip, otro tip que les voy a dar. Yo les recomiendo que cuando ustedes tengan la oportunidad de ir al Vaticano, vayan por la tarde noche, o sea, puedan ir por la mañana para que conozcan la basílica abierta, ¿sí? Y por la tarde noche entre 6, 7 o 8 de la noche, que todavía hay demasiado sol. Los invito a que verdaderamente vayan, ¿por qué? Porque en este lapso ya no hay nadie. La plaza de San Pedro se vacía, la basílica pues está muy solita, entonces realmente la tienes para ti solo, o sea, es como un encuentro entre padre e hijo, ¿no? La verdad es que es una cosa súper mega hermosa. Y al final, pues, esta basílica pues le pertenece a la Ciudad del Vaticano, que es el estado más pequeño del mundo y que nació el 11 de febrero de 1929, es decir, casi aproximadamente 100 años. ¿Eso quiere decir que se fundó hace 100 años la Iglesia Católica? No, la Ciudad del Vaticano fue declarada el estado más pequeño del mundo y fue en 1929, o sea, no, la Iglesia no se fundó ayer, no, sino es que el Vaticano se le dio ese nombramiento como estado o país. La extensión total es aproximadamente de 44 hectáreas. La verdad es que sí es bastante amplio, o sea, creo que sí es demasiado. La Basílica de San Pedro, sí, esto sí es importante, tardó casi 120 años en ser construida y fueron casi 18 papas los que pues estuvieron cambiando para ver la construcción de este templo. Fue para el año de 1506 a 1626 cuando aproximadamente se empezaba a construir la Basílica de San Pedro, cuando comenzaba a verse esto. El corazón de la Basílica de San Pedro, como ya lo bien sabemos, pues es realmente la tumba de San Pedro, que es el altar que está previamente en el centro, es de bronce. Ese altar se hizo en 1633 y la altura que tienen esas columnas es de 29 metros aproximadamente. Entonces es algo muy impresionante toda la altura que tiene el Vaticano por fuera, por dentro. La cúpula de San Pedro aproximadamente son 140 metros de altura y la verdad es que sí se ve demasiado grande. Y para subir es demasiado gorro porque tienes que subir por escaleras súper mega enormes, así súper larguísimas. E incluso hay un momento en el que tú sientes que vas así donde pues vas subiendo la cúpula, ¿no? Entonces hay un momento en el que sientes que vas así de lado y que te estás casi cayendo. La cúpula de San Pedro, como ya les decía, mide 140 metros. Lo estoy leyendo, la verdad, porque son datos que no me pude aprender. Y tiene 42 metros de diámetro, es decir, o sea, el diámetro es de 42 metros. Y la verdad es que sí, creo que, no recuerdo bien, había pilares dentro de la cúpula de San Pedro, a mero arriba. Y cada pilar tenía aproximadamente, eran 16 creo, que representaban las 16 estaciones del Vía Crucis. Entonces sí era algo como que muy, muy, muy padre.
Y pues bueno, la verdad es que el Vaticano pues sí es grande, ya va a ser un poquito a las medidas y las dimensiones, ¿no? El Vaticano tiene esta longitud de 320 metros de longitud y 240 metros de largo. Entonces es algo muy grande, la Basílica de San Pedro. Entonces sí es algo enorme, ¿no? Este, también a lo largo se han hecho eventos y han dicho que tiene esta plaza la capacidad de como 300,000 personas. Y pues actualmente la Basílica de San Pedro es un edificio que mide aproximadamente 218 metros de largo y 136 metros de altura hasta la cúpula. Entonces realmente es una cosa padrísima. Y pues bueno, el Vaticano es enorme, grande. No sé si estas medidas sean como que muy seguras, pero la verdad es que sí, sí mide demasiado. Y pues cuenta con una superficie de casi 23,000 metros cuadrados. Estos son unos datos como que se los estoy mencionando a grandes rasgos sobre las medidas del Vaticano para que dimensionen que verdaderamente sí es muy grande. Es muy grande, la verdad desconozco si, si verdaderamente estas medidas son muy exactas, pero es que la verdad no hay muchísima información de esto. La verdad es que no hay tanta información. Eso sí, es la basílica más grande del mundo y es nombrada Patrimonio de la Humanidad. Eso quiere decir que al ser nombrada Patrimonio de la Humanidad, el Papa Francisco, por más que le quiera quitar oro, las mejores piezas que tenga dentro de ella, pues no lo puede hacer. No se lo puede dar todo a los pobres, aunque sabemos que el Papa Francisco sí lo haría, sería muy capaz de hacerlo, pero no se puede debido a que como es patrimonio de la humanidad es invaluable. Entonces, de hecho, se podría ir a la cárcel si pues él intenta vender parte de ese patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, realmente la Basílica de San Pedro pues es declarada Patrimonio de la Humanidad, no se puede quitar nada y pues aparte lo que hay dentro de ella pues no vale nada. ¿Por qué? Porque es invaluable, entonces al ser invaluable y no poder ser vendido pues no tiene un precio exacto, aunque tú puedes decir esa pieza vale aproximadamente, la verdad es que no vale porque jamás la van a vender. Dentro del mismo Vaticano ya nos salimos a la parte exterior, en la parte de la Plaza de San Pedro. Tiene muchísimos significados en los arcos o las columnas que están alrededor de la Basílica de San Pedro, que todos los hemos visto. Estas columnas, la verdad es que tienen muchos significados porque nos dicen que pues es un Cristo abriendo los brazos para que reciban a la gente, o sea, es como la iglesia recibiendo a todos los miembros de la iglesia católica o no católica, que de hecho me llama mucho la atención porque va mucha gente que no es católica, que se ve que son de otras religiones, pero aún así, como quiera, pues les permiten la entrada, ¿no? Porque pues la verdad creo que eso es una parte muy, muy triste porque creo que hemos tomado la costumbre de como católicos, la verdad, tomar la mayoría de las basílicas importantes, las iglesias, las parroquias de nuestras comunidades, tomarlas como si fueran un museo. Creo que muchos católicos cuando van a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, que es uno de los templos marianos muy importantes en el mundo, creo que lo ven así, como si fuera un museo, ¿no? Tuve una plática recientemente con mi mamá y mi mamá me decía, es que realmente así vemos a la iglesia ahora, ¿no? Nada más vamos el mero 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe, aquí en mi ciudad hay una así llamada, y decía, nada más vamos al mero 12 de diciembre y es como si fuera un museo, o sea, vienes a ver a la Virgen y ni siquiera la puedes tocar, ni siquiera puedes sentir, ni siquiera puedes nada. Yo le digo, pues muy mal, porque realmente uno como católico debe de tener el valor y saber qué es lo que está sucediendo dentro de, ¿no? Pero bueno, al final creo que todos sabemos cuál es esa parte importante, entonces, pues bueno, vemos como que este tipo de cosas, ¿no? Dentro de la iglesia. Regresando al punto, bueno, pues dicen que simboliza unos brazos de Cristo abiertos así hacia todos y otras de las cosas dicen que es como si fuera una matriz que está dando vida, que está dándole la luz a todos, ¿no? Eso quiere decir que el Vaticano pues da la vida, es la cuna de la iglesia, pero bueno. Son muchísimos los significados que tiene, pero esos son como que los dos relevantes que yo encontré y que yo les quise compartir. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama Mirada hacia el Vaticano, que lo venden dentro de los museos del Vaticano, yo lo compré. Y decía eso, que era un Cristo abriendo los brazos, y yo decía, wow, sí es muy relevante y sí es como que muy,
que tenga esa sensibilidad o ese toque, ¿no? Que verdaderamente Cristo está abriendo los brazos para todos. Después de eso, pues vámonos al día 2. Creo que hice 5 días dentro de Roma, pero lo voy a resumir en casi 3 días o 2 días, porque verdaderamente los demás días estuve más fuera de Roma, o sea, conociendo otros lugares, pero pues se los quiero comentar, ¿no? Para después llegar como que ya al énfasis o al final del video y comentarles pues este cierre o esta cápsula que yo les traía. El día 2, la verdad es que esa semana tenía que haber audiencia el miércoles, pero el Papa Francisco, como hay una festividad llamada Ferragosto, que es como descansos, es como días feriados en ¿cómo se dice? En Roma, pues el Papa había como que dicho, ¿saben qué? Pues no va a haber audiencia, entonces pues avísenle a la gente que vamos a hacer un Angelus el día 15 de agosto porque se celebra la Asunción de la Virgen. Entonces, el día 15 de agosto, que fue el martes, al día siguiente que yo llegué, hicieron ¿cómo se dice? Hizo este Angelus. ¿Estás saludando? Sí. ¡Qué bonito! Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi, solennità dell'Assunzione della Vergine Maria, contempliamo lei che sale in anima e corpo alla gloria del cielo. Rezó el Angelus en la Plaza de San Pedro y fue algo muy hermoso porque el Papa, después de eso, de haber rezado el Angelus, antes de eso, perdón, de haber rezado el Angelus, hubo una catequesis acerca sobre la Asunción de la Virgen, sobre la Virgen María, etcétera, ¿no? Y es algo muy curioso escuchar hablar al Papa Francisco porque el Papa Francisco pues es latino, entonces tiene su acento argentino, a pesar de que pues él esté hablando italiano, pero al final es algo muy hermoso como que escuchar estas palabras, esto que nos decía, ¿no? Él mencionaba que pues la Virgen María salía al encuentro, salía a buscar a esos hombres, a esos hermanos que estaban dispersos por el miedo, salía a ese encuentro con María Isabel para nosotros ser llamados hijos de Dios. Y pues aparte pues también en su asunción, ¿no? Que nos decía que Cristo pues tampoco nos está dejando solos, sino nos deja una madre tan maravillosa y que al final la asunta al cielo en cuerpo y alma, ¿no? Entonces realmente el Papa Francisco como que te da esa pauta, ¿no? De decir, vaya, qué hermoso es escuchar a un latino, porque realmente te sientes comprendido o sientes como que el discurso es medio chistoso o está mediante adecuado hacia ti, ¿no? Porque realmente siempre la iglesia había tenido puros papas europeos, alemanes, etcétera. Entonces, polacos, Juan Pablo II era polaco. Y la verdad es que es algo como que muy maravilloso y algo como que muy tedioso. Después de eso, pues la verdad hablar del Papa Francisco creo que es un tema súper contundente. Deberíamos de hacer un video como que hablando un poco más acerca de él. Porque la verdad es que el Papa Francisco, a su edad de 88 años, creo que es la edad que él tiene o él presenta. Creo que es algo súper mega importante seguir orando por su salud porque a veces dicen que pues no se puede. Que a lo mejor no llega, que a lo mejor no se puede presentar en el jubileo del próximo año. La verdad él dice que él no tiene ningún problema porque al final Pedro va a estar en esos eventos, ¿no? O sea, él no va a faltar porque pues si él llega a fallecer, dice, pues Pedro va a estar ahí, ¿no? O sea, el siguiente papa que ustedes elija la iglesia, pues va a estar ahí, ¿no? Entonces al final pues no va a estar absolutamente nada fuera de lo común. La historia del por qué se llama Francisco, su verdadero nombre, pues es Jorge Mario Bergoglio, es argentino. Y la verdadera historia del por qué se llama Francisco dice que cuando él estaba siendo electo como papa, se le acercan y le preguntan de que, oiga, pues usted gana, quiere ser el papa. Y él dice, bueno, pues acepto. Y uno de los cardenales que estaba a un lado de él le dice, no se olvide de los pobres. Y él dijo, wow, no se olvide de los pobres, no se olvide de los pobres. Y él recordó mucho a San Francisco de Asís porque él decía, vaya, San Francisco de Asís tiene como que contundencia o coherencia en esto. Entonces, pues me puedo llamar Papa Francisco. Entonces, realmente dicen que por eso se llama Francisco porque ocurrió este momento en donde le dijeron, no se olvide de los pobres. Y pues, para no olvidarse de los pobres, dijo,
pues vamos a tener a San Francisco de Asís. También el Papa creo que es un personaje muy enorme. Lo había visto en la Jornada Mundial de la Juventud. Había dado discursos hermosos en donde yo lloré. Verdaderamente yo estaba llorando. Que incluso es fecha en la que yo repito las homilías y que verdaderamente estoy llorando. Hay muchas homilías de la JMJ en YouTube, entonces las pueden encontrar también si gustan buscarlas. Y pues bueno, después de eso del Angelus, que llegamos a las 12 del día, pues tuve la previa de conocer ahora sí por dentro la Basílica de San Pedro, que es a lo que voy ahora sí. Creo que este video es demasiado largo, pero pues bueno, es la experiencia entre todos y creo que no me puedo brincar ningún detalle para poder llegar a una conclusión buena. Y por eso les decía que la verdad no encontraba las palabras suficientes, porque no tengo las palabras suficientes para resumir todo lo que viví en Roma. Después de eso, la verdad es que vamos al interior de la basílica de San Pedro. Y tú entras y ves absolutamente todo hermoso. Yo creo que la mayor parte más bonita es como que la parte de atrás, donde está el altar secundario, no el altar donde está justamente arriba de la tumba de San Pedro, no, sino el altar de atrás en donde está el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo como que muy icónico, esa imagen de ese Espíritu Santo súper hermoso y bello, que verdaderamente como que siempre estaba presente en esos momentos. Bueno, yo estaba en verdad ido, o sea, se le llama ido como cuando te quedas perdido completamente viendo el Espíritu Santo. Yo estaba viendo el Espíritu Santo y decía, qué increíble está esto. Después de eso, pues entramos a eso, a conocer bien la Basílica de San Pedro. Yo quería ver la tumba de Benedicto XVI porque la verdad para mí Benedicto XVI siempre había sido una eminencia, una cosa contundente. Entonces dije, quiero ir a ver la tumba de Benedicto XVI y fui a ver la tumba de Benedicto XVI. Me hinqué a orar en su tumba. La verdad tenían un reclinatorio muy bonito. Bueno, no muy bonito, ¿verdad? Pero tenían un reclinatorio para que tú te pudieras orar frente a él. Y créanme que yo oré frente a él y sentí así como que la palmada de él diciendo, la iglesia está en un buen rumbo. Porque creo que él fue una de las grandes personas que escribió muchísimas de las cosas para que nosotros pudiéramos como comprender el verdadero sentido de la iglesia. De hecho, los invito a que lean los 3 tomos, creo que son 3 tomos, de Jesús de Nazaret, y créanme que se van a quedar helados con esos libros, pero megamente helados, porque son libros que verdaderamente valen muchísimas cosas. E incluso Benedicto XVI pone pensamientos como ¿qué pensaba Jesús cuando estaba siendo bautizado? Y es como que wow. Bueno, Benedicto XVI, te amo y un besote hasta el cielo, y esperamos si lo hagan doctor de la iglesia. Pero bueno, después de esto, ¿qué fue lo que sucedió? Conocí las tumbas de varios papas que están incluso abajo, justo al lado de las de San Pedro. Hay ciertas tumbas de papas. Y arriba, en la parte de arriba de la Basílica de San Pedro, hay otras tumbas de papas, incluyendo la de Juan Pablo II, que también pues está ahí Juan Pablo II. Juan Pablo II no se ve, había una señora que me decía, es que yo lo quiero ver. Y yo, bueno, no se ve, está tapado. Como que hay otros papas que verdaderamente pues sí se ven, sí se logran apreciar, pero porque en aquellos años se les acostumbraba a que el cuerpo del papa, en lugar de reconstruirlo con cera, lo bañaban en bronce, en plata. Entonces pues sí quedaban bien, ¿no? En este caso, ya después de esta práctica no tan común, a Juan Pablo II pues obviamente no lo bañan en plata, ni siquiera en bronce, ni mucho menos. Entonces al final Juan Pablo II pues queda así su cuerpo intacto. Entonces lo que hacen pues es meterlo en esa urna, en esa fachadita blanca. Ahí es donde a Juan Pablo II lo entierran y pues ahí está su tumba dentro del Vaticano. Entonces, si tú quieres conocer dónde está, pues está en un costado del lado derecho, casi después de la Piedad de Miguel Ángel, está pegadita la tumba. Entonces, pues también puedes ir a conocerla. No hay algo que te diga tienes que pagar más, tienes que pagar menos. No se paga absolutamente nada. El Vaticano es una entrada completamente gratis, pero eso sí, vistan de manera prudente, porque a veces veía muchachas que iban en camisas de tirantes y les tenían que dar como que un tipo de sábanas, porque la verdad es que pues estás entrando a una iglesia y estás entrando a la Basílica de San Pedro, que es la basílica principal, y pues tienes que guardarle el respeto previamente. Dentro de la Basílica de San Pedro, lo que sucedió fue eso, de que
En el piso hay unas estrellitas que marcan el inicio de ahí, de donde inicia de esa estrellita hacia atrás, marca el tamaño de las catedrales. Entonces dice, aquí está la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que es a la que yo pertenecería prácticamente. Y está la estrellita, y luego de ahí de la estrellita está hacia atrás, ese es el tamaño. O sea, todas las iglesias o todas las catedrales que están en el mundo caben dentro del Vaticano. ¿Por qué? Porque el Vaticano pues es la más grande, ¿no? Entonces al final, pues sí caben, ¿no? Después de haber estado conociendo parte de abajo, subo arriba a conocer la cúpula de San Pedro, ver qué es lo que hay, ver cómo es lo que se había y ver cómo es que está formada la ciudad. Desde la cúpula de San Pedro puedes ver absolutamente todo lo que hay. Desde la Plaza de San Pedro hasta Castel San Angelo, y después de ahí pues puedes empezar a buscar más cosas y ves campitos de fútbol, ves las 7 según colinas, ves también lo que es el Coliseo Romano. O sea, se ven así súper detalladas las cosas y súper hermoso. La verdad es que es una experiencia muy única, es muy bonito, pero la verdad es que yo tengo mucho vértigo y no me podía como que acercar tan bien. Pero la verdad es que al final sí había como que esta apertura en donde pues uno había que encontrarse de esa manera buena y congruente con Dios. Pero bueno, ahora sí, aquí es donde yo empiezo a cerrar con esta cosa muy importante, ya después de casi media hora de video platicándoles un poquito de cómo está estructurada, las medidas y todo. Y ahora sí les va mi experiencia personal. Yo había tenido una experiencia un poco desagradable para el mes de abril. Yo me sentía muy triste, me sentía cansado, me sentía solo, me sentía agobiado. Después en julio, me cambian de mi trabajo a otra área. Y la verdad es que como que comienzo a sentir como que ese hormigueo de la vida nueva. Pero aún así había como que mucha gran parte en donde yo decía, no puedo, y verdaderamente no puedo. Pero créanme que algo me impulsaba a seguir como que, oye, hay que seguir adelante, oye, hay que seguir avanzando, oye, hay que hacer esto, oye, hay que hacer el otro. Y pues ya estábamos casi a 20 días de poder partir a la JMJ. Pero creo que en Roma tuve esa conexión súper extrema porque como que parte de mi ser decía que siempre en la cultura mexicana tienes que ser católico, hay que rezarle a la Virgen, hay que estar pegado a San Juditas Tadeo, hay que estar pegado a San Charbel, etcétera, ¿no? Entonces realmente era como que una cosa súper mega pesada para mí, porque yo decía, ¿cómo es posible que un católico siempre, o sea, que un mexicano tenga que ser católico por excelencia y no porque verdaderamente lo viva, sino porque siempre tiene que estar ahí? Entonces, ¿cuál es el punto a lo que voy con esto? Que cuando nosotros nos damos cuenta que Dios es fiel, Dios nos ama y sobre todo nos vamos entregando a Él, podemos tener la fortuna exacta de saber que los sueños de Dios son más grandes que los nuestros, porque al final del día, créanme, que por más que uno luche, por más que uno quiera o intente hacer las cosas de una manera diferente, y si Dios, tú no lo sientes estando ahí contigo, créeme que vas a terminar como que muy perdido. Al final del día, Dios busca la manera exacta de poderte hablar. Y a lo que voy con esto es, si tú te sientes cansado, te sientes triste, agobiado, verdaderamente te invito a que veas cómo ha sido tu vida y que te des un momento para ti. Y cómo podemos renovar esa fe que yo estuve perdiendo durante esos meses. Porque verdaderamente yo incluso decía, ay, ya no creo en Dios. A pesar de estar rezando mi rosario diario, estar yendo a misa cada domingo. ¿Y cómo podemos renovar esa fe? Intentando salir de esa rutina que nos apresa tanto. Yo les comentaba, ok, hay que hacer como que esta parte de que salgamos de viaje a conocer nuevos lugares, nuevas parroquias, sobre todo como que nuevas experiencias en peregrinación, porque al final hay que irnos en una peregrinación con Dios para podernos encontrar, sobre todo con esos hermanos y sobre todo contigo mismo, porque al final fue lo que yo hice, estar en una peregrinación constante, en que buscando a Dios en todo momento, que incluso fue así en Valencia, que estuve conociendo el Santo Cáliz, que fue el cáliz que Cristo usó en la última cena, que estuve en Portugal conociendo el santuario de la Virgen de Fátima, que estuve también en Barcelona conociendo la Basílica de la Sagrada Familia, y así sucesivamente.
Era una peregrinación, era un momento de encuentro mío con Dios, y que a pesar de que iba con más gente o a pesar de que tenía más hermanos cercas, créanme que yo estaba siempre muy unido a Dios, porque yo decía, este es el proyecto que Dios tenía para mi vida, y ahora lo quiero hacer partícipe dentro de ello. Entonces, a lo que yo te invito es a que siempre regreses al origen de todo, porque verdaderamente yo me sentía muy cansado, y lo que tuve que hacer fue regresar al origen de todo, regresar con mi oración diaria, con mi comunión, regresar con mi lectura de Biblia, regresar con mis oraciones, regresar con el rosario personal, regresar con el momento de decir, hay que seguir estudiando esto, hay que seguir estudiando el otro. Y créanme que para mí es un punto muy importante regresar al origen de todo, porque el origen de todo es lo que nos da punto y nos da vida. Así que los amo en Cristo, síganse pasando bien toda su vida, pero sobre todo sigan teniendo un momento muy bueno. Nos vemos en el siguiente video para seguir compartiendo más de esta aventura. Bendiciones.